8 de la noche en punto. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta mitad de semana, miércoles. Vamos de inmediato a Washington porque va a iniciar en segundos el discurso de despedida del presidente Joe Biden. Saludo a mi compañero Juan Camilo Merlano en la capital estadounidense. Juanca. María Camila, un discurso que ha generado muchísima expectativa. Normalmente cuando el presidente Joe Biden tiene discursos o cuando un presidente tiene discursos ante la nación, la Casa Blanca anticipa algunos fragmentos de lo que tiene preparado decir, los comparte con la prensa, pero en este caso ha habido un hermetismo bastante grande, no han compartido absolutamente nada. Lo cierto es que el escenario para Joe Biden es agridulce. Hace poco menos de un año era el candidato de su partido para buscar la reelección, estaba en la Casa Blanca y estaba convencido que iba a poder ganarle a Donald Trump. Posteriormente se retiró de la candidatura por cuenta de lo que fue ese debate desastroso. Kamala Harris asumió las banderas de su partido, perdió contra Donald Trump y recientemente, hace unos días, Joe Biden dijo que si él hubiera sido el candidato le hubiera podido ganar a Donald Trump las elecciones presidenciales. Una declaración bastante controversial, pero que seguramente es un anticipo también, ¿por qué no?, de las palabras que podrá dar en ya cuestión de segundos. Algunos medios estadounidenses, Juan Camilo, dicen que el mandatario agradecería por el servicio a Estados Unidos y lamentará haber dejado la campaña, lo que usted acaba de mencionar. ¿A qué hora se tiene previsto que inicie? Teníamos 8 de la noche hora Colombia. Y Juan Camilo, ¿cuánto podría durar este discurso final? De hecho, acaba de iniciar. Juan Camilo, si quiere, escuchemos al presidente. Escuchémoslo, sí, escuchémoslo inmediatamente, el discurso de Joe Biden. El cese al fuego ya se ha llegado a un acuerdo en cuanto a los rehenes. Entonces, los elementos de los cuales acabo de explicar detalladamente en mayo de este año, ese plan se ha desarrollado y negociado por mi equipo y se va a implementar por la administración entrante. Por eso le dije a mi equipo que mantuviera informado al gobierno entrante, porque así tiene que ser. O sea, que trabajemos conjuntamente como ciudadanos estadounidenses. Esta es la última vez que me dirijo al pueblo norteamericano desde la oficina oval como presidente y vengo pensando mucho en quiénes somos nosotros y en quién deberíamos de ser. Hace mucho tiempo, en la bahía de Nueva York, un trabajador meteorológico había instalado vigas todos los días y ingenieros y albañiles trabajaron con él para erigir no solo una única estructura, sino un faro de libertad. O sea, la idea de Estados Unidos era una idea tan grande que quería que todo el mundo lo viera. La Estatua de Libertad, que fue un regalo de Francia luego de nuestra guerra de secesión. Eso fue construido por muchas personas, no por una sola persona, de muchas personas de todas partes del mundo, como Estados Unidos. La Estatua de Libertad no se queda quieta, o sea, de su pie está levantado sobre una cadena rota de la represión humana, y ella se mueve para resistir el viento de las tempestades. Ella se resiste a las tempestades. Ella se mueve un poco, un par de pulgadas, pero nunca se cae. Realmente fue una maravilla, una hazaña de ingeniería. Y es un símbolo también del alma de nuestro país, nuestra nación, el alma construida, o sea, por las fuerzas que nos unen y que tratan de requebrajarnos, pero siempre nos mantenemos firmes, una nación de pioneros, exploradores, desonadores, de hacedores, de ancestros nativos, originarios de ese pueblo, ancestros que fueron obligados a venir, una nación de migrantes que llegaron para construir una vida mejor, una nación sujando la antorcha de la idea más fuerte de la historia del mundo. La idea es que todos hemos sido creados como iguales y que todos merecemos que se nos trate con dignidad, justicia de forma igual. Entonces, la democracia
se define y, o sea, nos movemos de todas las formas posibles para defender la democracia, nuestros derechos, libertades y sueños. Conocemos esa idea de Estados Unidos, nuestras instituciones, el pueblo, nuestros valores y los defendemos a pesar de que se les ponga a prueba constantemente. Se libran debates constantes sobre el poder, el ejercicio del poder, el que lideremos por el ejemplo de nuestro poder o por el ejemplo de nuestro poder, el que seamos valientes para enfrentarnos a los abusos del poder o si no cedemos, o sea, luego de 50 años en el Senado. Y yo creo en la idea de Estados Unidos. Esto significa respetar las instituciones de una sociedad libre, de la presidencia, el Congreso, los tribunales, poder judicial, o sea, una prensa libre e independiente, instituciones que están arraigadas. No son palabras nada más atemporales, pero que emiten un eco, o sea, se ve plasmado en la Declaración de Independencia. Esas palabras son palmarios, evidentes. Esto se remonta a la época de la Constitución. Nosotros, el pueblo, en el sistema de separación de poderes, de pesos y contrapesos. Puede que nuestro sistema no sea perfecto, pero ha logrado mantener durante 250 años nuestra democracia, más tiempo que en el caso de otra nación de la historia, que ningún otro país ha probado un experimento tan valiente en los últimos 200 años. Nuestra democracia se mantiene firme, fuerte y he cumplido con mi compromiso como presidente en uno de los periodos más difíciles de la historia de ese país, con una vicepresidenta excelente, Kamala Harris. Ha sido el honor de mi vida ver la resiliencia de los trabajadores que pudieron seguir adelante durante la pandemia, los trabajadores sanitarios que nos mantuvieron seguros, personas que defendieron nuestras libertades y derechos, y muchos perdieron sus empleos durante esa crisis económica. Millones de estadounidenses y empresas también que han creado nuevas empresas e industrias. La contratación, contratando a trabajadores norteamericanos, estadounidenses, creando nuevos productos, y hemos lanzado una era nueva de posibilidades. Hemos modernizado nuestra infraestructura más que en la historia, con carreteras nuevas, puentes, agua limpia, internet de alta velocidad para todos los ciudadanos de ese país. Hemos inventado el semiconductor de un tamaño más diminuto que la punta de mi dedo. Entonces, estos productores de microprocesadores están volviendo a Estados Unidos, y ahora el sistema de salud Medicare ofreciendo precios de medicamentos más bajos para millones de ciudadanos y hemos aprobado la ley más importante para la seguridad con el manejo de armas de fuego, bajando la tasa de criminalidad a un nivel más bajo en años. Y también estamos protegiendo a los veteranos de la exposición de los materiales tóxicos, permitiendo a las familias de los veteranos comprar medicamentos. O sea, va a llevar un tiempo para sentir el pleno impacto de todo lo que hemos hecho acá, pero hemos sembrado esas semillas que van a prosperar durante décadas. Hemos creado más empleos que cualquier otro gobierno anterior, más personas que reciben seguro salud que en el pasado. Hemos fortalecido también la OTAN. Ucrania sigue como un país libre y hemos salido enfrente de la China, nuestra competencia con China. La verdad es que me siento muy orgulloso de lo mucho que hemos logrado para el pueblo estadounidense. Ojalá, le deseo mucho éxito al nuevo gobierno entrante. Queremos que Estados Unidos tenga éxito. Por eso, cumplí mi deber de asegurarnos de que la transición de poder sea pacífica, que liderásemos con el poder nuestro ejemplo. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir teniendo éxito. Por eso, mi alocución de despedida esta noche, quiero advertir al país sobre algunas cosas que me provocan mucha preocupación.
tenemos una concentración de poder que es peligrosa en manos de poquísimas personas pudientes, con consecuencias peligrosas si ese abuso de poder no se contiene. Hoy una oligarquía se está forjando en Estados Unidos con mucha influencia, poder, riqueza, que pone en peligro a toda nuestra democracia, derechos básicos y libertades, y también pone en peligro esa oportunidad que todos han de tener para avanzar en la vida. Estamos viendo, constatando las consecuencias en todas partes de Estados Unidos. Lo hemos visto antes, hace un siglo. El pueblo norteamericano se enfrentó a los varones de aquella época, superando los monopolios. No castigaron a los ricos, nada más querían que todos tuviésemos los mismos derechos que todos. Y ahora, con el nuevo trato, nos puso en el camino hacia la construcción de la clase media más fuerte de todo el mundo. Tenemos que volver a hacerlo. En los últimos 4 años, esto es justamente lo que hemos hecho. Las personas deben poder ganar lo mucho que, tanto cuanto puedan, pero que paguen su parte justa de los impuestos y que se atengan a las mismas reglas. Hay tanto en juego. Tenemos la amenaza existencial del cambio climático. Nunca ha quedado más patente, más claro. Nada más veamos en todo el país de California, Carolina del Norte. Es por eso que yo firmé la propuesta de ley más importante para la energía limpia en la historia del mundo. El resto del mundo está tratando de seguir nuestro ejemplo, está dando resultados, creando empleos y nuevas industrias para el futuro. Hemos probado que no tenemos que escoger entre proteger el medio ambiente y hacer crecer la economía. Estamos logrando las dos cosas, y las fuerzas poderosas quieren tener influencia sin frenos para servir a sus propios intereses a cambio de poder y lucros. No podemos dejar que nos obliguen a sacrificar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y nietos. Debemos seguir avanzando más rápidamente. No podemos darnos el lujo de perder tiempo. También el liderazgo de Estados Unidos en la tecnología no tiene paralelo en el mundo. Es una fuente de innovación sin paralelo. Puede transformar las vidas. Vemos los mismos peligros con la concentración de la riqueza, el poder tecnológico. El presidente Eisenhower, en su discurso de despedida, habló sobre los peligros del complejo militar industrial, y él nos advirtió, y cito, del potencial de un aumento desastroso del poder sin frenos, mal dirigido. 6 décadas después, yo estoy igualmente preocupado por ese aumento en potencia de un complejo tecnológico industrial que representa un gran peligro para nuestro país. A los estadounidenses se les está enterrando bajo una luz de mala información, información equivocada, y la libertad de prensa se está desapareciendo. Las redes sociales han dejado de verificar los hechos. La verdad se ve sofocada por las mentiras a cambio de poder y lucros. Debemos llamar a cuentas las plataformas sociales para proteger a nuestros hijos y familias, la democracia, del abuso del poder. Mientras tanto, la inteligencia artificial es la tecnología más importante de nuestra época, quizás de todas las épocas, que va a representar las posibilidades y riesgo para nuestra economía, seguridad, sociedad. Para toda la humanidad supone ciertos riesgos. La inteligencia artificial tiene el potencial de acabar con el cáncer, pero si no hay salvaguardias instaladas, entonces puede representar una amenaza a nuestros derechos, estilo de vida, forma de vida, privacidad, cómo trabajamos y protegemos nuestra nación. La inteligencia artificial tiene que ser algo segura y confiable, y que obre en pro de la humanidad, y el pueblo tiene que ser quien gobierna, y como la tierra de libertad, Estados Unidos, no China, debe liderar el mundo en el desarrollo de la inteligencia artificial en los años por venir.
Toca al presidente, compete al Congreso, a la libertad de expresión, al pueblo estadounidense para enfrentarse a esas fuerzas poderosas. Tenemos que reformar el código impositivo, no nada más dar recortes tributarios a los multimillonarios, sino que paguen la parte que les toca, acabar con el dinero oscuro, que son los fondos oscuros que apoyan y que contribuyen a las campañas. Tenemos que tener límites de 18 años para los magistrados en la Corte Suprema. Tenemos que prohibir que los diputados, miembros del Congreso, compren y vendan acciones cuando están en el Congreso. Enmendar la Constitución para asegurarnos de que ningún presidente sea inmune de delitos cometidos durante su mandato. No está ilimitado el poder de un presidente. No es un poder absoluto y no debe serlo. Vivimos en una democracia. Hay otro peligro. O sea, con la concentración del poder y riqueza, hay que tener una idea de libertad y un propósito común. O sea, el participar en nuestra democracia pasa a ser algo que nos desencaña y que nos desorienta. La gente no siente que tiene igualdad de oportunidades y tenemos que mantenernos firmes. Es frustrante, sí, pero tener esa igualdad de oportunidades es lo que hace de nuestro país lo que es. A todos les toca la oportunidad de jugar, de participar en una cancha nivelada, por decirlo así, que uno avance todo lo que pueda con base en su talento y su esfuerzo. Es una verdad esencial que siempre hemos tenido, siempre he creído, y eso se lo digo a todos los líderes del mundo. Se define Estados Unidos por una palabra: posibilidad. Solo en Estados Unidos es que podemos creer que todo es posible. Un niño que tartamudea de un pueblo de Delaware y pasar a estar sentado donde estoy ahora en la oficina oval como presidente de Estados Unidos es la magia de Estados Unidos. Nos está por doquier en la residencia de la Casa Blanca. Yo camino delante de un cuadro, pintura de la Estatua de Libertad, no sé cuántas veces. En esa pintura hay varios trabajadores que están caminando sobre el brazo extendido de la estatua que sujeta esa antorcha. Y eso me recuerda todos los días sobre el alma de esta nación y la potencia del pueblo estadounidense. Hay una historia de un veterano cuyo trabajo consistía en caminar o subir por ese brazo y antorcha y bruñir la llama para que la luz se viera de lejos. Él decía que la Estatua de Libertad habla un idioma callado pero universal, que es la esperanza. Quien quiera que hable en libertad de la libertad entiende. Claro, ella se mueve con los vientos y se resiste a las tempestades y a las pruebas del tiempo. Es una batalla constante, una corta distancia entre peligro y posibilidad, pero lo que yo creo que es el país de nuestros sueños siempre está más cerca de lo que pensamos. Nos toca a nosotros realizar nuestros sueños. Quisiera cerrar diciendo lo mucho que estoy agradecido a tantas personas, los miembros de mi gobierno, todos los servidores públicos, los socorristas, en todas partes del país, todas partes del mundo. Agradezco su servicio, agradezco a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. Ha sido el mayor honor de mi vida liderarlos como comandante en jefe. Y también a Kamala, la vicepresidenta. Para mí la familia es todo y ella es como si fuera de mi familia. Le agradezco muchísimo a la primera dama también, que está aquí con nosotros hoy. Agradezco a toda mi familia. Eres el amor de mi vida y también mi gratitud eterna al pueblo norteamericano. Luego de 50 años de servicio público, le doy mi palabra. Yo todavía creo en la idea de lo que representa ese país, una nación en que la fortaleza de sus instituciones y el carácter de nuestro pueblo importan y deben perdurar.
Ahora les compete a ustedes se mantener firmes, que todos cuiden de esta llama, que mantengan esa fe. Yo amo a Estados Unidos, ustedes también la aman, lo aman. Que Dios los bendiga, que Dios proteja la verdad. Muchas gracias por ese gran honor. 8 de la noche, 19 minutos. Estamos en vivo en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. 19 minutos duró, Juan Camilo, este discurso de despedida del presidente Joe Biden, en el que repitió varias veces una frase, es la que a mí más me quedó sonando, y es esa necesidad de defender la democracia de los abusos de poder. Saludamos también a esta hora a María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Juanca, los primeros matices y esos mensajes clave que dio Joe Biden en este discurso de cierre. Bueno, a mí me llamó la atención del discurso. Ahora Teresita nos podrá comentar también en detalle si ella coincide. Bueno, primero fue un discurso que trató como de gravitarlo en torno al concepto de la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces hacía símiles ahí con lo que representa la estructura de la Estatua de la Libertad, que resiste tormentas, así como la democracia de los Estados Unidos resiste tormentas o se acopla a las inclemencias del clima. Me sorprendió mucho la advertencia que hizo sobre los riesgos que a su juicio se están presentando y se seguirán presentando en el futuro de Estados Unidos, particularmente el surgimiento de una nueva oligarquía, así lo llamó, una nueva oligarquía que se está formando aquí en los Estados, Unidos, que amenaza nuestras libertades, que ya hemos empezado a ver las consecuencias. Y yo creo que esto es un mensaje particular a Elon Musk, a Donald Trump y a ese grupo que se está conformando, que muchos dicen que la influencia de Elon Musk en la administración Trump es gigantesca, y que lo único que ocurrirá luego de este mandato de Trump es un fortalecimiento de Elon Musk, porque de hecho Biden también advierte sobre el peligro de la concentración del poder tecnológico en una sola persona, y hace un símil con lo que fueron las advertencias en su momento por el poder de la industria del complejo militar en Estados Unidos. Él dice que hoy por hoy él sigue manteniendo esas preocupaciones, pero ahora en esos complejos que se están formando, manejados por oligarcas que concentran el poder, el desarrollo tecnológico, y también hizo mención a la inteligencia artificial. Yo creo que fue un discurso muy plasmado hacia en el mediano y largo plazo por parte de Joe Biden, tratando de que el pueblo estadounidense se dé cuenta que hay una gente que tiene muchísimo poder aquí en Estados Unidos y que todo apunta a que van a ser mucho más poderosos durante esta administración Trump. Y él lo mencionaba, por la falta de controles, saltarse las normas únicamente para beneficio personal y para enriquecerse. Teresita, la escuchamos. Uno tiene la sensación, con todos los temas que acaba de mencionar Juan Camilo, que fue como que Biden trató de abordar muchísimos temas en muy poco tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Camila, Juan Camilo, buenas noches. Totalmente de acuerdo con Juan Camilo en que el tema transversal, tal vez, de todo este discurso es una apología, una defensa de la institucionalidad, de las instituciones en Estados Unidos y cómo éstas se deben mantener separadas. Habló no solamente de separar el tema económico, la concentración de poderes de la que hablaba Juan Camilo, el tema económico, los ricos como Elon Musk, estoy de acuerdo que estaba hablando de Elon Musk, que están concentrando ahora también el poder político, sino que dijo también, y esto me pareció muy interesante, en un mensaje claramente dirigido a hacer una diferencia entre lo que es él y lo que es Trump. Habló de una transición pacífica de poder y, volviendo a esas concentraciones, habló de la importancia de la independencia de las cortes y la importancia de los medios de comunicación independientes. Es decir, está haciendo advertencias grandes sobre lo que puede ser no solo la concentración de poder tecnológico, inteligencia artificial, sino el poder económico, el poder judicial y el poder de los medios de comunicación, frente además al asedio también de las redes sociales y las noticias falsas. Es decir, yo creo que trató de no solo llamar la atención sobre lo que puede ser el próximo gobierno de Estados Unidos, sino de sentar una diferencia clara sobre lo que él deja, lo que él cree son los principios básicos, las raíces de lo que es Estados Unidos. Habló de la Carta Constitucional, de la Declaración de Independencia, y dijo, esto es lo que hay que defender, en un mensaje, yo no diría que velado, sino muy transparente,
frente a las amenazas que pueden venir a partir del próximo lunes. Tenemos las 8 de la noche, 24 minutos. Juan Camilo, quizás un tema con el que casi que arrancó el discurso fue resaltando que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Dijo, es un país de los sueños en el que muchos vienen buscando una vida mejor. ¿Qué mensaje deja que Biden prácticamente mencione el tema de la migración, en el que tiene una política tan distinta con quien viene, con Donald Trump, casi que de entrada? E hizo también referencia a una historia de un hijo de un inmigrante que fue el que subió la Estatua de la Libertad y terminó puliendo la antorcha como para tratar de mostrar esa grandeza de los inmigrantes, y es la idea de Biden durante todo su mandato. Esto es un país construido por los inmigrantes, hecho a partir del aporte de los inmigrantes a la economía y a la sociedad de los Estados Unidos. Naturalmente es un discurso o es un mensaje más bien para tratar de marcar un contraste frente a lo que fue la principal bandera de Donald Trump, la xenofobia para muchos, señalar un discurso o plantear un discurso discriminatorio a los migrantes. Pues su principal promesa es deportar a todos los inmigrantes ilegales en el país, endurecer las normas migratorias, y pues el contraste es Joe Biden estableciendo esto o recordando el aporte que los inmigrantes a lo largo de la historia le han hecho al país. Es decir, datos curiosos, pues Biden es de origen inmigrante también, es de origen irlandés. Donald Trump también es de familia inmigrante aquí en los Estados Unidos. Entonces es el aporte de millones de personas a lo largo de la historia en los Estados Unidos que han llegado al país. Para destacar también las medidas que él decía que eran necesarias, reformar una reforma tributaria, el código de impuestos, reformarlo, no más dinero oscuro para las campañas, que los ricos paguen su tajada justa, establecer límite de términos para los jueces de la Corte Suprema, que recordemos eso es un periodo vitalicio de 18 años. Esto es muy importante, reformar la Constitución para que quede claro que un presidente no es inmune por todos los hechos que cometa durante una presidencia, conectado a la determinación que tomó la Corte Suprema, que reconoció la inmunidad del expresidente Trump, de ahora presidente electo Trump, para actos oficiales, y que Biden ha criticado muchísimo porque dice que da un margen de interpretación muy amplio. Posibilidades, la palabra clave que él siempre ha repetido, que es lo que a su juicio significa Estados Unidos, posibilidades. Teresita, ahí Juan Camilo mencionó temas muy importantes del discurso. Empecemos puntualmente por el de la política de la migración, en el que tiene tantas diferencias con Trump, y también esa lista que acaba de mencionar Juan Camilo. El tema puntualmente de ese periodo vitalicio de los jueces es muy importante. ¿Qué postura tiene Trump en ese sentido? Bueno, empiezo por los jueces. El presidente Trump ha declarado que los jueces, y mientras él los pueda nombrar, no le importa que sean vitalicios. Esa es una tradición que tienen en Estados Unidos. La posición de Biden se separa un poco de esa tradición, y es interesante porque en este momento él hubiera podido utilizar el discurso para hablar de otras cosas y hablar de su legado, de qué fue lo que hizo, por ejemplo, en el Congreso, pero en este momento habló de los jueces, de por qué es importante, como dijo Juan Camilo, que tengan un periodo fijo, por qué es importante el tema de la inmunidad. Habló, esto tiene que ver con la separación de poderes, con la fortaleza de la institucionalidad en Estados Unidos, y para él es un peligro la institucionalidad, el que sean vitalicios o el que estén demasiado cercanos a las posiciones de un presidente, le den inmunidad. Esto casi que jugaría con la separación de poderes en Estados Unidos. Es decir, usó el discurso no tanto para hablar de lo que hizo, lo que deja, sino de cómo ve a Estados Unidos hoy, cuál es la foto de Estados Unidos hoy y los peligros que enfrenta Estados Unidos. Y volviendo al tema de la migración, este es un tema también supremamente importante, es la fundación, la Estatua de la Libertad, que es este emblema que utilizó, como dijo Juan Camilo, a lo largo de todo su discurso. Se creó y tenía como objetivo, cuando Francia se la regaló a Estados Unidos en el siglo XIX, saludar en la bahía de Nueva York a los migrantes que llegaban a Estados Unidos, darles la bienvenida a un país de libertad y democracia. Y tal vez ahí también vemos reflejado el tema de los migrantes que trató en este discurso el presidente Biden. Teresita, hay una paradoja que siempre mencionan aquí en Estados Unidos relacionada con lo de la inteligencia artificial, y yo creo que quedó
bien exhibida en el discurso del presidente Joe Biden, porque él dice que necesitamos garantías o limitaciones para la inteligencia artificial, pero acto seguido dice, en la carrera por el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, Estados Unidos va a desarrollarla primero, no China. Esa competición con China es lo que genera esa presión, y eso lo dicen aquí en círculos de política, genera esa presión a un desarrollo acelerado de inteligencia artificial que muchas veces limita el establecimiento de esas normas, porque vemos que el desarrollo va más rápido que el establecimiento de esas normas. Estamos viendo esa paradoja. Estamos viendo esa paradoja y esa competencia con China, que tiene que ver no solo con la inteligencia artificial, con los microchips, por ejemplo, con todo ese tema de los supermicrochips, con todo el desarrollo tecnológico en general. Yo creo que hay una gran competencia con China y a Biden le molesta que le esté ganando China, sí, y él dijo, nos estamos quedando atrás, pero dejo un país que refleja una democracia que no refleja ni Rusia, ni China, ni otros países. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, para él es claro que es importantísimo desarrollarla y habló de esto de China, pero recordemos que en estos temas de desarrollo tecnológico Elon Musk también ha trabajado muchísimo. Entonces ahí volvemos, Juan Camilo, yo creo, no sé tú qué opinas, a esa competencia, a ese advertencia de una amenaza de tener a Elon Musk, al sector privado, a todos estos desarrollos tan cercanos del poder político. Claro, una preocupación a propósito del poder de Elon Musk está en el envío de satélites. Elon Musk envía cohetes con satélites todas las semanas, más de 4.000 satélites que dan internet a todas partes del mundo están en el espacio, y muchos de los ejemplos que han puesto fue incluso cuando Ucrania iba a prepararse para lanzar un ataque en contra de Rusia. Elon Musk apagó el internet en Ucrania porque ellos utilizan allá Starlink y dependen de eso, y Ucrania no pudo seguir con su ataque. Cuando le preguntaron por qué quería seguir por qué dio esa orden, porque a su criterio eso representaba una amenaza a la paz mundial. Es decir, es una cantidad de poder concentrado en una sola persona que tiene implicaciones globales, y que es lo que está advirtiendo el presidente Joe Biden, que se requieren controles y que se requiere conocer o reconocer que se está conformando una oligarquía como la que él califica aquí en Estados Unidos, que representa un riesgo para la democracia, también asociándolo con lo de las redes sociales, ¿no? Porque recuerda que ya se han saltado el proceso de fact-checking, como por ejemplo hizo Meta hace unas semanas. Sí, exacto, y tenemos X y todo este tema de Elon Musk, otra vez ahí, algoritmos e inteligencia artificial. Teresita, hay un tema que llama la atención, y yo creo que esto es puntualmente más de una dinámica de la democracia estadounidense, y es que pese a las alertas, a los riesgos que puso sobre la mesa en su discurso final el presidente Biden, igual menciona frases que demuestran de cierto modo altura política, como es el deseo de éxito a la administración entrante. Dijo, porque quiero que Estados Unidos triunfe, por eso he asumido mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder, de asegurar que lideremos con el poder de nuestro ejemplo. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos está en condiciones de seguir teniendo éxito, pero paso seguido alerta y pide fortaleza a los estadounidenses para que enfrenten los abusos de poder. ¿Esto tiene sentido, Teresita, y demuestra lo que le mencionaba como esa altura en la democracia norteamericana? ¿O qué dice que Joe Biden haga estas advertencias, pero al mismo tiempo diga, pues aquí estamos garantizando la transición pacífica, que es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Colombia? Yo creo que más que garantizar la transición pacífica es una referencia a lo que pasó el 6 de enero del 2021, cuando los que protegían a Trump, los que seguían a Trump, sus seguidores, se tomaron el Congreso para evitar que el Congreso ratificara el triunfo de Biden. Él está diciendo, nosotros, a diferencia de otros, sin decirlo, sí creemos en esta transición pacífica, y lo hace además exaltando nuevamente los valores democráticos, los valores institucionales y fundacionales de Estados Unidos. Pero el mensaje es, somos un gobierno democrático, y lo estamos demostrando. En algún momento habló del ejemplo, y somos un ejemplo nosotros de democracia, insinuando que hay otros que pueden no ser un ejemplo de democracia. Nuevamente yo creo que él se está apoyando en todos estos valores fundacionales de la democracia, la institucionalidad americana, para mandarle un mensaje a los estadounidenses de cuidado, estén vigilantes, que lo que viene puede ser muy distinto a lo que esperan.
Juanca, se nos está acabando el tiempo aquí en Sala de Prensa para resaltar o poner aquí sobre la mesa otros puntos importantes. Recordemos que no es para nada menor el tema de la pandemia que le tocó arrancando gobierno a Joe Biden. Felicitó o agradeció a los trabajadores de la pandemia y a quienes perdieron su trabajo en ese difícil momento, y también resaltó, no sé si a manera de consuelo, el trabajo de la vicepresidenta Kamala Harris, que dijo prácticamente es parte de mi familia. Fue una línea, es decir, la mención a Kamala Harris fueron pero tremenda línea, palabras, familia. 5 palabras, sí, tremenda línea, sí, está bien, y sí lo destacó. Él públicamente, después de lo que fue la derrota de Kamala Harris, siempre ha mantenido estatura y mucha altura para referirse a ella, a pesar de que hay rumores y de que hay mucha especulación de que por lo menos Jill Biden y Kamala Harris no se soportan. Kamala Harris y Joe Biden al parecer tienen algunos roces. Una última imagen, por ejemplo, en el funeral de Jimmy Carter, donde se miraron así de reojo, no se saludaron, también ha generado especulaciones, pero él siempre a nivel público se ha referido a ella con mucha altura y la ha destacado como una figura importante, y ha dicho que va a seguir jugando en la política estadounidense. Y entendamos también este discurso de Biden como el discurso de despedida de la vida pública, si se quiere. Es decir, es el discurso de despedida de la presidencia, pero luego de 50 años en la vida pública, Senado, vicepresidencia, presidencia, y pues ya con 82 años, naturalmente esto es una despedida en todo sentido. Claro, eso es importante, Teresita, para el cierre. Este no fue la despedida de Biden de su presidencia, sino de su ejercicio público, que hay que destacarlo. Es una trayectoria impresionante. Son 50 años. Él llegó siendo de los senadores más jóvenes, congresistas más jóvenes en 1974. 50 años de un trabajo, hay que decirlo, impecable. Y él agradeció, y yo creo que debía estar bastante emocionado, porque fueron 50 años dedicados, ahí sí, María Camila, Juan Camilo, creo yo, vale la palabra, dedicados a la democracia y a dejar en alto el nombre de Estados Unidos. Y eso lo agradeció enormemente, y yo creo que estaba bien emocionado. ¿Cuál, Teresita, brevemente, fue el legado de Joe Biden, de su vida pública? Yo diría que tuvo dos grandes legados. Uno, la institucionalidad. Desde que entró con la guerra de Vietnam. Entonces, la institucionalidad, la democracia es uno. Y el segundo, la política exterior. Yo creo que Biden, a diferencia de otros presidentes, va a pasar el día de mañana a la historia por su manejo de la política exterior, manteniendo siempre la idea de democracia y los valores de Estados Unidos, para bien o para mal, dirán algunos, pero manteniéndolos en la política exterior. ¿Coincide, Juanca, desde Vietnam hasta Ucrania? ¿Coincide, Juanca, con ese legado? Yo añadiría dos cosas de Biden. Una que yo le admiro, que es personal y que se lo admira aquí en Estados Unidos, y es su capacidad de resiliencia. Joe Biden es una persona que perdió a sus hijos, a su esposa, apenas llegando al Senado de los Estados Unidos, y en vez de retirarse para dedicarse completamente a su familia, él alternó su trabajo como congresista con su labor de padre y sacó a sus hijos adelante. Perdió posteriormente, cuando fue vicepresidente, años después, ya saliendo de la vicepresidencia, a su otro hijo, a Beau Biden, quien le dio un cáncer y lo perdió. Tuvo que enterrar a dos hijos, a su esposa. Francamente es una capacidad de resiliencia muy admirable, se lo admiten aquí. Y también, ya como cierre, su capacidad para generar acuerdos. Él generó acuerdos durante toda su vida pública en el Senado, y aquí en la presidencia logró sacar unas leyes muy importantes con respaldo bipartidista. Y su capacidad de resiliencia, incluso con el hijo que le da muchos dolores de cabeza todavía. Teresita, Juan Camilo, gracias por este análisis y por estos importantes aportes tras escuchar este discurso de despedida del presidente Joe Biden. Nos vemos muy seguramente mañana para profundizar el análisis. Un abrazo para los dos. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Y con esto también nos despedimos de ustedes, nuestros usuarios. Gracias por la discusión, por acompañarnos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Para todos, una feliz noche.